tema que te preguntaba de la cantidad Mira, o sea, del volumen que se ha presentado sí, del patrimonio de los nuevos funcionarios. mira, yo te voy a decir lo siguiente, y volvemos a lo mismo, depende de qué tan transparente tú vayas a ser. Yo le decía, bueno, comentaba ayer, por ejemplo, con un gran amigo nuestro, Orlando Salvador Jorge Villegas, que hizo su declaración de patrimonio. Y un grupo de amigos, antes de que él dijera, yo le decía, mira, yo calculo que la declaración de Orlando Salvador, debe rondar los 8 millones de pesos. Creo ¿Cuánto declaró Orlandito? Creo que declaró 7 y algo. Le tiene que estar entre los 8 y 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil de calcular, al menos que tú no hayas tenido una herencia cuantiosa. Tú dices, es un muchacho trabajador, sí, con empresa, que tiene unos 10 años en el ejercicio profesional. Tú dices, bueno, mira, tiene un vehículo de tanto, tiene un apartamento que está pagando que cuesta tanto, él se ha podido ganar un monto de tanto. Si es una persona bien administrada, debe tener un patrimonio que ronde X cantidad de dinero. Y bueno, ahí más o menos la pegué y él y yo nos reíamos de ese tema, porque que una persona, tú sabes, o sea, claro, si una persona se ha dedicado toda su vida, el caso por ejemplo de Milagros Germán, a mí me dio mucho coraje lo que hicieron con Milagros Germán, en sentido de la opinión pública. ¿Por qué? Milagros Germán es una mujer que tiene 40 años trabajando. Correcto. Y trabajando en un sector lucrativo. Sí, un sector que ella puede justificar haber ganado 10 millones de pesos anuales durante los últimos 20, 30 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué razón debemos asesinar moralmente a una persona sin antes verificar qué fue lo que tú hiciste? ¿Tú entiendes? Entonces, yo ese tema no me gusta tomarlo a la ligera, precisamente por eso, porque además lo vivo a diario con clientes. Somos una sociedad que vive mucho también de las apariencias. Hay personas que tú ves y tú dices, a ese tipo por 100 millones de pesos no lo mata. Sin embargo, lo que tienen lo que deben un restaurante es mucho. Exactamente. Lo que deben un restaurante es mucho. Sin embargo, tú puedes tener una persona como Roberto Cavada, bajo perfil, ahí, tú sabes. Algo, por ejemplo, que hay que reconocerle y aplaudirle al expresidente Danilo Medina, es que puso mucho ahínco en el tema de la titulación de bienes inmuebles. Sí. Y esas son de las cosas que hace que la gente diga, bueno, pero mi abuela me dejó una colección, vi ahí, por ejemplo, en el caso de la declaración del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, vi un acápite que hablaba de colección de monedas y sellos y no sé qué cosa. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene la menor idea de que eso tiene un valor, o el tema del valor del arte, claro, de los cuadros, de las esculturas. Entonces a veces tú dices, concho, yo soy pobre. No, a lo mejor tú tienes un patrimonio del que no eres consciente, y que por falta de una buena asesoría o de una buena educación financiera te impide tu propio crecimiento. Qué bien, qué buen análisis, qué buenas recomendaciones, sugerencias, consejos para todos. Creo que de manera general este proceso ha llamado la atención, más allá de lo que tú propiamente criticabas en cuanto a este nivel de juzgar en las redes sociales. Yo lo decía ayer, era masacrar moralmente, o el intento, porque al final masacra quien puede, no quien quiere. Así es. Exacto. Entonces, yo creo que de todas formas es una enseñanza para todos en el tema de adaptarnos, todos en general, a tener claras nuestras finanzas internas, familiares, personales. El que va a ocupar una posición pública, saber que se va a enfrentar a esos niveles de cuestionamiento superficiales, oportunistas, grotescos, groseros y de todo. Y que lo importante es estar de cara a la gran sociedad, de que ese es tu patrimonio, de que lo has transparentado, que estás dispuesto a dar explicaciones sobre ello mientras dure tu ejercicio utilizando recursos del Estado. Que el presidente haya tomado esa decisión de ponerlo en un fideicomiso, otra buena señal para todos aquellos, para evitar conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Ojalá
el proceso continúe después de este paso y que la Cámara de Cuentas valide estas informaciones, compare lo que se declara versus lo que puede indagar en las propias instituciones del Estado, en los bancos, en la propia Dirección General de Impuestos Internos, porque usted compara lo que usted declaró pagando impuestos sobre la renta versus lo que está declarando. O sea, hay muchas maneras de cruzar información que ayudarían a seguir adecentando el país, no solo los funcionarios, el país todo, realmente. Ojalá aprendamos de esta experiencia para seguir profundizando en nuestro espíritu de transparencia toda, desde el punto de vista también privado, empresarial. En algún momento aquí, por ejemplo, como hay en otros países, muchas de las empresas que hoy son familiares pudieran estar cotizándose en una bolsa, y eso ayuda a la transparencia de ese patrimonio, de esos ingresos que hoy no se conocen porque vivimos todavía en ese modelo de economía muy familiar, donde hay grandes soportes de familias que mantienen esta economía, pero que la tradición en el mundo es que muchas de esas vayan y se transparenten, y ahí hay que hilar fino y bonito. Cuando usted declara en la bolsa es porque tiene todos sus números transparentados, y eso ayuda a la economía, ayuda a muchísimas cosas, a ponerle freno al lavado, por más leyes que ayuda a mucho. Ojalá sigamos dando pasos en este sentido. Gracias, José Gregorio. Gracias a ustedes. Luego hablamos del tema. Sí, nos quedó pendiente. Tenemos que volver a invitar a José Gregorio sobre la salida de algunos dirigentes del PLD de este partido, a la Fuerza del Pueblo. Sobre todo, lo puedo resumir muy fácil. Yo creo que el ser humano tiene una naturaleza, cuando se trata del ejercicio del poder, yo creo que el ser humano tiene una naturaleza a la democracia. O sea, yo creo que nosotros nacemos con ese germen de la libertad y con ese germen de la democracia. Me parece que uno puede vivir coartado durante un tiempo, o puede vivir coartado por algunas razones específicas que tienen un tiempo de vigencia X. Pero nadie soporta, y lo decía el mismo profesor Juan Bosch, no hay ser humano... El sufrimiento del ser humano no es inagotable. Es decir, llega un momento en que todo acaba. A mí me parece que el Partido de la Liberación Dominicana y el liderazgo que ahora mismo lo controla no han entendido lo que es el frágil balance del poder. Cuando tú siempre impones tu criterio sobre todo el mundo, cuando tú siempre impones a quien tú entiendes que va a ser el que va a decirte que sí, cuando tú siempre impones por la fuerza e incluso por métodos no santos lo que tú quieres hacer, eso siempre termina en situaciones como la que estamos viendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y falta mucho, falta mucho. Ahora que empezamos a ver, o sea, para mí la renuncia de dirigentes, de altos dirigentes y de medios dirigentes, responde precisamente a una dinámica maliciosa, a una dinámica de poder y del ejercicio del poder que lamentablemente dañó al partido, dañó su dirigencia, mal acostumbró también a la dirigencia de base a que todo se hacía con dinero, a que hasta para aspirar a tú ser miembro de un organismo del partido tenía que buscar 3, 4 millones de pesos para tú poder aspirar, a la imposición de los liderazgos sucesorales, el hijo de fulano, la hija de Perencejo, la mujer de Sutanejo, que para tú poder tener una posición tenía que ser mujer de no sé quién. Entonces, esa dinámica perversa, que no es de ahora, porque hay que también decir que viene de hace mucho, yo creo que ha llegado a un punto ya de que rebosó al partido. Y lamentablemente a mí me parece que habrán muchos casos similares en el tiempo por venir. Me parece que hay muchos liderazgos que han sido obviados, que han sido maltratados, que también buscarán nuevos espacios. Y me parece que, nada, yo le deseo lo mejor al PLD como partido y que se recomponga, porque de eso vivimos como democracia. Pero
¿Llegarán esos que salen a la fuerza del pueblo? Algunos sí, otros no, no necesariamente. Por ejemplo, hay muchos dirigentes no tan conocidos que dieron el paso y se fueron, por ejemplo, al PRM. Tengo un gran amigo, Eddie Osuna, que se fue al PRM. Y alguna gente me decía, ¿pero por qué tú lo felicitas si no fue para la fuerza del pueblo que se fue? Yo le dije, bueno, porque lo felicito porque encontró otro espacio. Cuando tú tienes una juventud, mi generación sobre todo, que va a ser prácticamente, lamentablemente, podría ser incluso una generación perdida en la política, es una generación que ha tenido que luchar con una generación que se resiste a morir en términos políticos y otra que no logran hacer. Porque tenemos dirigentes que todavía a los 80 años quieren seguir orbitando, luego de 60, 50 años en la política, y no entienden que no representan a la mayoría de la sociedad. Porque la mayoría de la sociedad se encuentra por debajo de los 50 años. Respecto a los que salen del PLD y sobre todo van a sumarse a las filas de Fuerza del Pueblo, bautizados ellos como el viejo partido, no es una extensión, entonces no convierte en Fuerza del Pueblo en una extensión del viejo partido. Lo que hace viejo a un partido no son sus personas o sus líderes, sino sus métodos de trabajo y el respeto a los mecanismos de democracia interna. José Gregorio, no me diga eso porque tú me acabas de hablar de líderes que no quieren entregar. Claro, sí, que tiene que ver con edades y generaciones. Sí, a eso me refiero. Si las personas que no quieren entregar no se someten a los mecanismos de democracia interna, bueno, pues vamos a hacer una extensión del PLD. Si nosotros como partido y nuestro liderazgo se pone como objetivo y como meta respetar y mantener el respeto de los mecanismos de democracia interna y promover la renovación de las estructuras a través de nuevos liderazgos, no importa quién venga. Lo importante es cómo se comporte dentro del partido. Es decir, que la Fuerza del Pueblo recibiría a todos los disidentes que quieran salir desde el PLD. Yo no sé si a todos, evidentemente que eso es un tema que habrá de discutirse ahora también en el proceso del Congreso. Habrá que ver quiénes vienen, porque también no solamente es cantidad, también es calidad. Y hay que ver los que vienen, y hay que ver que vienen, a qué vienen. Evidentemente, la Fuerza del Pueblo es un partido que nació grande, que nació fuerte, que pretende renovarse y pretende refortalecerse con este congreso que vamos a iniciar a partir del mes que viene. Y a mí si no son cuidadosos en ese proceso, esa generación que tú mencionas, que yo he pedido a gritos hace años en mis redes que tenga espacio, no porque hay que dárselo, sino porque lo merecen y tienen los méritos. Esa generación va a ser cercenada en la Fuerza del Pueblo. Simplemente por la generación. Mira, yo te voy a decir. Oye, me va a ser un proceso quirúrgico para que funcione bien. No, y te voy a decir algo, y es algo que evidentemente a uno siempre le duele decirlo. Yo decía, hace un año y medio, participé en un evento y en ese momento yo decía, yo nací PLDista y me hubiese gustado morir PLDista, pero yo no sigo unas siglas ni sigo una persona, yo sigo una serie de ideas y de principios. Ideologías. Y de forma de hacer las cosas y de objetivos generales como nación. Esa es mi posición particular. Si en algún momento la Fuerza del Pueblo no lograra eso, hay una gran parte de su liderazgo emergente que yo sé que va a buscar otro litoral, otros nichos. Porque lamentablemente de lo que se trata es de construir una mejor nación, y una mejor nación se construye con más democracia, no con menos democracia. Entonces, me parece que la llegada de un liderazgo del viejo partido, del PLD, será definido mucho por cómo van a actuar y cómo vamos a construir esos esquemas de democracia.